vamos a hablar del órgano más grande del cuerpo, la piel, la que nos protege. Pero en el aire hay bichillos, hay microbios. ¿Qué hacer si nos atacan? Bueno, por dicha tenemos al amigo de la casa, el epidemiólogo Rodrigo Marín. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Ítalo. Doctor, buenos días a todos y de verdad es un honor estar acá. ¿Cuáles son los virus, las bacterias que ahorita nos están atacando? Bueno, hay muchísimos, ¿verdad? Es decir, es la verdad. Los más importantes a nivel global, por decirte algo, cuando hablamos de virus que pueden afectar la piel, en este caso, por ejemplo, la viruela del mono, viruela del mono, el caso del sarampión, la varicela, el herpes zóster, incluso enfermedades que hemos hablado varias veces acá en Costa Rica o aquí en el programa, que es el dengue, el zika, el chikungunya, también pueden dar erupciones o lesiones en la piel. Doctor, ¿cuáles son esas señales que dice, no, aquí algo no anda bien con esta piel, hombre? Bueno, es decir, que la piel tiene una integridad, entonces tú dices, me están saliendo ampollas, vesículas, hay una erupción, es decir, te das cuenta enseguida, incluso hasta una simple alergia a cualquier cosa puede detonarte inmediatamente una señal de alerta. ¿Cuál persona puede estar más propensa a uno de estos, doctor? Bueno, lo que es varicela, sarampión, rubiola, como la viruela del mono, por decirte algo, son aquellas personas que bueno, pues están en contacto con alguna persona que tenga la enfermedad, personas que no estén vacunadas, eso es importante. Por decirte algo, el sarampión, para poner un ejemplo, es la enfermedad más contagiosa del mundo. Y el sarampión era una enfermedad que hace muchos años es una enfermedad prácticamente que estaba en vías de erradicación, muy pocos casos a nivel mundial. En el 2017 tuvimos 110.000 fallecimientos por sarampión. Entonces, esas son cosas que hay que tener presente, no en Costa Rica, en el mundo. Tuvimos en Costa Rica, por ejemplo, casos hace 2 o 3 años relacionados con personas que no se habían vacunado. Varicela igual, es una enfermedad que, si bien es cierto, no es una enfermedad tan grave, es una enfermedad que puede provocar patologías, encefalitis, puede provocar complicaciones, sobre todo en niños pequeños. Doctor, ¿hay casos de viruela del mono aquí en Costa Rica? No hay casos de viruela del mono en Costa Rica. Vamos a ver, a nivel mundial en este momento hay más de 300 casos confirmados, prácticamente en muchos países de Europa, está también en Canadá, en los Estados Unidos. Hay casos sospechosos en otros países, hay un caso sospechoso en Argentina, todavía no está confirmado. Además de los más de 300 casos confirmados, hay cerca de unos 100 casos sospechosos en este momento que le falta el examen todavía. Es una enfermedad que no es una enfermedad nueva. Es una enfermedad de hace muchísimos años. De hecho, su primera descripción fue en el año 1958 y estaba relacionado con unos monos en un laboratorio. Es una enfermedad que es muy frecuente en el Congo, en África, que no tiene una letalidad alta. Es decir, la parte de África occidental, a la izquierda, por decirlo de alguna manera, tiene una letalidad, una mortalidad de 1 a un 3%. Y la de África Central es un poquito más, hasta un 10%. Es una enfermedad zoonótica, es decir, de animales, y que se puede transmitir de vía zoonótica, es decir, a través de animales, directamente de animales, o entre seres humanos. Doctor, entre ese montón de bichos siempre está el herpes zóster también, que ataca a un montón de gente. Exacto, el herpes zóster vamos a ver, ¿cómo podemos decir del herpes zóster? El herpes zóster es como te dio varicela y te quedó la varicela por dentro, por decirlo de alguna manera. Ahí quedó, viviendo así, con uno. Exacto, del 10 al 20% de las personas que nos dio varicela, yo fui el que me ganó la lotería, una de las personas que me ganó la lotería, me dio varicela cuando chico y me dio herpes zóster en una de esos estrés del trabajo. Y se caracteriza por eso, es decir, por una erupción que sale nuevamente. Es como que el virus está ahí, que te dio la varicela, ¿verdad? Sí. Y está ahí y de pronto vuelve a salir. Normalmente, por suerte, le da a una persona una sola vez el herpes zóster. Y no todos son, ¿cómo se dice?, con tanta complejidad, ¿ok? Pero hay personas que lo sufren. A mí me dio, ¿cómo se dice?, bastante dolor donde me dio, y hay otros que tienen complicaciones que son muy dolorosos. Doctor, ¿uno siempre va a vivir con esto? ¿Se cura o no se cura? ¿O simplemente aparece? No, como te decía, aparece y desaparece. Te dio varicela, aparece y desaparece. Por suerte, al 10-20% de la población nada más que le dio varicela, le da herpes zóster. Veamos la varicela también, doctor, que es una de las más contagiosas que decía usted también, doctor. Exacto, es decir, es una enfermedad que
como te decía, es el 90% de las personas que están relacionadas con una persona con varicela, si están en contacto directo se contagian. Así es. Así es de sencillo. Así de fácil. El que llega pegado a la casa y usted ve al chiquillo, usted va a la abuela y todo el mundo pegado. No solamente se pega, por ejemplo, por el aerosol o por la vía respiratoria, sino se pega también por contacto, incluso por las prendas mías que están con los fluidos estos. Entonces, es muy importante que una persona con varicela sea aislada para que no contagie a otras personas. Hoy, gracias a Dios, en el esquema incluso de Costa Rica tenemos la vacuna de la varicela, ¿verdad? Que se puede poner, bueno, se pone al año y se pone también a aquellos adolescentes mayores de 13 años 2 veces. Entonces, es una forma de evitar la enfermedad y evitar las complicaciones. Que le ponía uno calamina para que no le picara. Y exacto, empezaba, porque ¿verdad? da escozor, da mucha picazón y puede dar complicaciones, es decir, puede dar encefalitis, puede dar complicaciones serias derivadas de la varicela. Si usted se arrancaba este grano, le quedaba de por vida el huequillo. Yo me acuerdo, doctor, y compañeros que quedaron marcados pues que se quitaban Pero todo. Generalmente deja alguna marquita, sí, Claro, es cierto. claro Generalmente deja alguna marca. ¿Cómo está el sarampión ahorita, doctor? ¿Hay actualmente sarampión? Bueno, en Costa Rica, gracias a Dios, no tenemos casos, pero es una enfermedad que, como te comentaba, es una enfermedad prevenible con la vacunación. Lastimosamente todavía hay personas que no se vacunan. Eso es un ejemplo, por ejemplo, de estas enfermedades que somos capaces de erradicar o de eliminar o de disminuir de forma sustancial a nivel mundial la transmisión con vacunas. La vacuna del sarampión se pone a los 15 meses, después se pone un refuerzo a los 6. Costa Rica es uno de los ejemplos a nivel mundial de la vacunación, de la campaña de vacunación que se hace. Todos los chicos están vacunados y eso evita. Luego, por ejemplo, cuando tuvimos estos casos en Costa Rica, que fueron importados todos los casos, estos casos no detonaron casos aledaños. Como te digo, el sarampión es la enfermedad más transmisible de la historia, solo comparada con esta variante de COVID de Omicron. La viruela del mono, usted decía que, a ver, está en ciudades bastante... Vamos a ver, en este momento en Costa Rica no hay casos confirmados ni sospechosos. Ya se dio la alerta a nivel nacional, ¿sí? Y eso es importante. ¿Cómo nos estamos preparando con esta...? Costa Rica en este momento ya tiró un lineamiento. Okay. Es decir, eso es importante. Hay circulación de viruela del mono en muchos países. En este momento hay más de 17, 20 países, como te decía, 300 casos hay en Estados Unidos, en Canadá, en muchas partes de Europa, en España, en Alemania, en Bélgica, en el Reino Unido. Eso puede perfectamente, con la globalización, puede venir un caso aquí perfectamente. Y hay que evitarlo, ¿verdad? Sí. Entonces el país está preparado, ya se hicieron los lineamientos, se alertó a los servicios públicos y privados para que cualquier caso que calce con esto sea capaz de ser detectado, notificado e inmediatamente bloqueado el caso. Doctor, ¿la diferencia entre viruela y viruela del mono? Bueno, la viruela es una enfermedad que se eliminó en el mundo en el año 1980. Esta es una enfermedad, como te decía, que casi siempre está, ¿verdad? Que es desde el año 58 y la gente, los africanos decían, no le dan ustedes valor, no le dan ustedes valor, no le dan ustedes valor a la viruela del mono porque no les da a ustedes. Cierto. Bueno, lastimosamente en este momento pues hay casos que están en este momento en Europa y en muchos países y que, como te decía, pues es una enfermedad que no es tan mortal, y que se caracteriza, es como muy parecida en relación a las lesiones. Incluso estas lesiones en un momento determinado se pueden parecer incluso hasta la de la varicela por las vesículas y las lesiones que tiene. Estas lesiones, por ejemplo, cuando tienen contacto, por ejemplo, con una sábana, con algo, perfectamente se queda eso ahí y puede transmitirse de una persona a otra. ¿Cómo se diagnostica esto, doctor? Hay unas pruebas, es decir, haciéndole un análisis tomando líquido o muestras de las lesiones y se hace una prueba de laboratorio y esa prueba de laboratorio específica te dice, ¿tienes viruela del mono o no? Pero sabemos que mucha gente está viajando a África, está viajando a Estados Unidos, a Europa. Bueno, ¿qué cuidados hay que tener si tengo un viajecito de esos? Vamos a ver, hay cosas importantes a tener presente. Esto se transmite por vía aérea, pero sobre todo por contacto. Es decir, esa es la forma más importante Por ejemplo, en un aeropuerto que circula mucha gente. Pero contacto, sobre todo contacto. Sí. Es decir, contacto entre la persona que está enferma
y una persona que no lo está. Los fluidos, incluso puede haber transmisión, hasta transmisión sexual. Claro. El tema del aerosol o no, de la transmisión aérea, está demostrado en laboratorio, no está todavía en firme, es una posibilidad, pero lo más importante es el intercambio de fluidos. Todo el mundo quedó como tocado en la cabeza por la cosa del COVID, ¿verdad? De la saliva. ¿Esto también puede influir si me siento a hablar con alguien? Vamos a ver, es decir, no está muy claro, sí, pero puede ser también transmitido por vía aérea. ¿Okay? Igual que el resto de las enfermedades que hablamos, ¿no? Es decir, pero lo más importante de esta es la transmisión, el intercambio de fluidos, puede incluso la mamá enferma puede transmitírselo al feto a través de la placenta, pero lo más importante es evitar tener contacto directo con personas que tengan síntomas. Lo que pasa con esto es esto. Llega un momento determinado en que no tienes la lesión así expuesta. Es decir, hay unos días en que comienzas a tener malestar general como cualquier cosa, como fiebre, exacto, fiebre, dolor de garganta, dolor de cuerpo, malestar general. Puedes tener vómitos y después empieza esta erupción en la piel. Entonces ya cuando empieza la erupción en la piel, vienes de un país o has tenido contacto con alguien que estuvo en Europa o algo, pues en este momento pues se arma como el rompecabezas como para decir, este puede encajar en un caso similar. Esa persona se aísla, los contactos se tienen que aislar por 21 días, porque el periodo de incubación de esta enfermedad es de 4 a 20 días, con un promedio de 10, entonces por eso se tienen que aislar hasta 20 días, hasta 21 días, como para estar seguro que no va a aparecer síntomas. Yo sé que hay poco estudio, pero ¿dónde se incuba? Uno lo tiene y el cuerpo empieza a atacar. Exacto, es decir, te contagias con el virus y el virus comienza a atacar, por decirlo así, el cuerpo. ¿Dónde se aloja ese virus, doctor? En todo el cuerpo. ¿Dónde le tocó? En todo el cuerpo y sobre todo, por ejemplo, pues ahí como lo ves, afecta o se demuestra en lesiones de la piel. ¿Cómo se trata? ¿Cuál es el tratamiento en caso de que...? El tratamiento es un tratamiento sintomático muy similar a todas las enfermedades virales. No tiene un tratamiento específico. Incluso la vacuna de la viruela ayer puede tener inmunidad cruzada. Es una enfermedad que está erradicada en el mundo, ¿verdad? En Costa Rica se dejó de vacunar en el año 1960. Imagínese y el último caso de viruela en Costa Rica fue en el año 1933. Ya está listo. Es decir, no tenemos, excepto los que nacieron antes del año 1960, el resto no tienen vacuna. Doctor Rodrigo Marín, que Dios nos libre de esto, hombre. Sí, bueno, el país está preparado. El país está preparado y creo que también la educación ciudadana es importante, que la persona que tenga síntomas parecidos a la viruela del mono o que la persona que haya estado en otro país o en contacto con alguna persona que haya estado en esos países con lesiones similares, pues inmediatamente acuda al médico. Doctor, le agradezco mucho su visita. Un placer.